Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te doy la más cordial bienvenida a nuestro video número 2 correspondiente a las medidas de tendencia central. El día de hoy te voy a explicar cómo calcular la media, la moda y la mediana en un ejercicio con pocos datos. Estos datos se les conoce como datos no agrupados. Se les conoce así, bueno, porque son pocos datos, son datos que están un poquito más sueltos y que se pueden trabajar casi de manera individual, aunque los vamos a trabajar en conjunto. Y bueno, pues te recuerdo que la estadística que estamos aprendiendo el día de hoy es la estadística descriptiva, la cual nos indica a través de una serie de pasos que se conoce como el método estadístico, ciertas características o acciones que tenemos que hacer para poder llegar a un resultado e interpretar todos estos elementos que tienen aquí. Recordemos que nuestro ejercicio es el tiempo de cocción de algunos pasteles. En este caso fueron solamente 15, por lo cual tenemos pocos datos, 15 datos. En la primera etapa del método estadístico me dice que tuve que haber recolectado la información. Recordemos que la recolección de la información es a través de encuestas, entrevistas, etcétera. Bueno, pues ya recolectamos la información donde teníamos en el video anterior estos datos en desorden. Una vez que pasamos de la recolección, nos vamos al recuento. El recuento básicamente es un ordenamiento y un conteo para verificar que estos datos sean correctos. Ya ordenamos a través del método de tallo y hoja, por lo tanto, ya tenemos la etapa número 2. Para la etapa número 3, me indica que debo ejecutar lo que se conoce como presentación. La presentación es a través de tablas o bien algunas gráficas. Recordemos que hay muchísimas gráficas que pudiésemos nosotros utilizar y básicamente esa sería la forma de presentar los datos de manera resumida en una tabla o bien en una gráfica. Puede ser circular, de barras, histograma, etc. El día de hoy nos vamos a saltar un poquitito esta parte porque vamos a llegar a la etapa número 4 que indica las medidas de tendencia central. Es importante que para llegar a este punto los datos deban estar en orden. Para la mediana básicamente porque es aquel punto que nos va a marcar la distancia o la diferencia entre valores inferiores y valores superiores. Es por ello que necesitamos como primer paso ordenar los datos. ¿Ok? Y bueno, lo que vamos a hacer para el día de hoy es la primera medida de tendencia central, que sería la media. Recordemos que la media básicamente es un promedio y el promedio lo podemos calcular de la siguiente manera. Primero lo vamos a representar con una X, con una barrita en la parte superior que podemos llamarlo X testada. Le vamos a colocar el símbolo de igual y me dice que para poder calcular la media o bien promedio sería la suma desde el primer dato, por eso I a la 1, el primer dato hasta el último dato. Como no sabemos dentro de la fórmula cuál sería el último dato, pues lo representamos con la letra M. ¿De quién vamos a sumar? Pues de todos los valores, y esos valores los vamos a llamar X. Este es X, este es X, este es X, este es X, etc. Todos serían X, pero la I que indica aquí va cambiando dependiendo de la posición. Sería X1, X2, X3, X4, X hasta la N. Una vez que tengamos esa sumatoria, lo vamos a dividir entre una N minúscula. Recordemos que la N minúscula, y de acuerdo a los apuntes ya proporcionados con anterioridad, representa el tamaño de la muestra, que es la cantidad de datos con los cuales vamos a obtener. Para ello, pues vamos a colocar nuestra formulita y la vamos a ir desarrollando paso a paso. Que sería, en este caso, 45 más 45 más 50. Aquí lo que podríamos hacer es evitar tanta suma y colocarlo de la siguiente manera. Voy a plasmar la fórmula aquí
en la parte inferior para que se vea cuando tenemos valores iguales. Sería la misma formulita, solamente que vamos a multiplicar por f de i minúscula. F de i minúscula es un término que se le conoce como frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de valores que existen de un mismo tipo. Por ejemplo, aquí me dice que la x vale 45 y que la f me indica que son dos valores. Por lo tanto, yo lo representaría así. 45 multiplicado por 2 más el siguiente dato. Sería el 50 multiplicado por la cantidad de veces. 2, 4, 5 por 5. Más el 55, en este caso, 55, que lo voy a multiplicar por 2, 3, 4, 5 veces también. Más el 60 3 veces. 60 multiplicado por 3. Todas estas operaciones las vamos a dividir entre el número de datos que nosotros tenemos aquí. Recordemos que son 15 pasteles, por lo tanto, toda esa operación la vamos a dividir entre 15. Entonces, vamos a resolver esta operación. Y esta operación nos da un total de... Ok, para la parte superior, y haciendo los cálculos ya en nuestra calculadora, nos dice que la media en la parte superior, o sea, el resultado de las sumas, nos da un total de 795 sobre 15. Si dividimos esa cantidad entre 15, nos dice que el promedio es de 53. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se tardó en promedio 53 minutos por cada uno de los pasteles para llegar a su cocción. Entonces vamos a colocar aquí el resultado igual a 53. Vamos a colocarle minutos para saber que en esta operación en promedio, recordemos que es en promedio, se tardaron 53 minutos. ¿Ok? Vamos a borrar un poquito la parte inferior para hacer espacio y ahora vamos a calcular la moda. Continuando con nuestro ejercicio, bueno, pues vamos a colocar ahora el cálculo de la moda. Para el cálculo de la moda va a ser nuevamente una X, pero le vamos a colocar en la parte superior, en vez de una barrita, le vamos a agregar un triangulito. Y con eso sabemos que es la moda. ¿Qué es la moda? Bueno, así como en nuestra vida cotidiana, muchas personas utilizan los mismos vestidos o que salió de moda el nuevo teléfono y que quiere decir que muchas personas traen lo mismo. Bueno, pues aquí exactamente es verificar cuál de estos tiene la mayor cantidad de repeticiones. En este caso vamos a observar, y esto lo podríamos hacer perfectamente con la etapa de la presentación que ya nos brincamos, pero que bien nos pudo haber servido. Dice que tenemos 2 veces el 45, tenemos 5 50, 5 55, por lo tanto, la moda que vamos a representar aquí es de tipo bimodal. ¿Por qué bimodal? Bueno, porque recordemos que bi quiere decir 2 y modal, bueno, pues que hay dos modas y los valores que se repiten o que están con mayor frecuencia es el 50 y el 55, con 5 repeticiones cada uno. ¿Ok? Si solamente quitáramos, por ejemplo, aquí un 55, pues entonces nuestra moda tendría que ser unimodal y colocaríamos solamente el valor 50 con las repeticiones. Si existiesen 3 valores, podríamos llamarlo trimodal, colocando los valores y la cantidad de repeticiones, o simple y sencillamente llamarlo multimodal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay muchas modas, solamente que tendríamos que colocar en este apartado los datos que se repiten y la cantidad de veces que esto se repite. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestro ejercicio, ahora calculando la mediana, que sería ya la última medida de tendencia central que vamos a calcular para este ejercicio.
Para la mediana, lo que vamos a hacer es colocar nuevamente la X, que es un parámetro muestral, que quiere decir que son muy pocos datos, y vamos a colocar el simbolito que tiene la ñ, que se llama virgulilla. Este simbolito me va a indicar que es la mediana. ¿Qué es la mediana? Pues básicamente es dividir nuestros datos a la mitad. Es como una balanza en donde vamos a tener aquí nuestros datos. Este valor central es el que vamos a llamar nosotros mediana. ¿Qué quiere decir? Que los datos tienen que estar exactamente equilibrados. La cantidad que yo tenga aquí de datos tiene que ser exactamente la misma cantidad de datos, no en valores o sumatorias. Si yo tengo 20 datos, pues 10 de un lado y 10 del otro. ¿Sale? Entonces, así es como funciona la mediana. Para ello hay una formulita que se llama n más 1 sobre 2. Lo que vamos a hacer aquí solamente es verificar o calcular el valor central. Entonces, primero colocamos la posición, que sería la cantidad de datos, recordemos que son 15, más un dato extra sobre 2. 15 más 1, 16. 16 entre 2, a 8. Quiere decir que el valor de la mediana está en la posición 8. Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El valor de la mediana, para este caso, va a ser igual a 55 minutos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en realidad el promedio, de acuerdo a los datos, el promedio de cocción de los 15 pasteles es de 55 minutos. Esto es, o se hace así, con fórmula, o puede ser visualmente. En el caso, si fuese visualmente, yo podría colocar 1, 2, 3, y recordemos que este sería la mediana, porque tenemos el centro, un dato de este lado, otro dato de aquel lado. Si nosotros agregáramos un dato extra, por ejemplo el 4, aquí nos diría que serían 1, 2, 3, 4 datos más 1, 4 más 1 entre 2, siempre va a ser entre 2 porque es la mitad. 4 más 1 son 5, 5 entre 2 a 2.5. Quiere decir que ese valor 2.5 está aquí, pero aquí no hay ningún valor, por lo cual yo debo tomar estos dos, sumarlos y calcular el promedio. En este caso sería 2 más 3 entre 2 son 5, 2.5. Esto nos dio exactamente igual porque los datos son muy sencillos, pero recordemos que yo puedo tener 7, 9, 10, 12 y entonces tomaríamos estos dos valores. 9 más 10 entre 2 a 9.5. ¿Ok? Y ese sería el valor de la mediana. De tal manera que los valores que estén a la izquierda y a la derecha en cantidad sean los mismos. ¿Ok? Espero que se haya comprendido nuestras medidas de tendencia central para datos no agrupados. Recordemos que los datos no agrupados quiere decir que son pocos datos. ¿Y cuántos son pocos datos? Bueno, menos de 30 datos para poder desarrollar un ejercicio de esta manera. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video donde colocaremos las medidas de posición llamados cuartiles.